Saludos de éxito divino, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con su servidor, ministro Enoc Martín, en la lección Noble Príncipe de Paz. Pero para continuar, vamos a rodearnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre, pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro y nosotros sus alumnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los titulares de nuestras secciones de Escuela Sabática Profundizada son los siguientes. Isaías 9, los 5 títulos de Cristo y los 5 títulos del ángel de la Odisea. Isaías 9, Asiria conquista la tierra prometida. Isaías 10, Asiria, la potencia mundial y su caída. Isaías 10, Israel y Siria, la vara de Dios. Isaías 10. Asiria cae en la tercera guerra mundial. Isaías 11. El reino de los 144,000. Isaías 11. El segundo éxodo y su dieta vegetariana. Isaías 12. Los 66 pozos de los 144,000. Que lo disfruten. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Los 5 títulos de Cristo y los 5 títulos del ángel de la Odisea. Bien, vamos a ir a Isaías, el capítulo 9, el versículo 6. Ahí es donde nos menciona los 5 títulos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y será llamado Maravilloso, 1, Consejero, 2, Dios Poderoso, 3, Padre Eterno, 4, Príncipe de Paz, 5. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo sabemos que estos son títulos de Cristo? Porque según Isaías 9, el verso 6 que acabamos de leer en la Biblia, este niño mencionado ahí es el mismo niño de Isaías 7, 14, que allá habla de el hijo de la Virgen, que se le da el nombre de Manuel, donde se interpreta en la Biblia, en Mateo capítulo 1, el verso 23, que Manuel es Cristo. También encontramos esta misma verdad en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2, el versículo 34, habla también del niño que se le aplica a Jesús. Entonces, definitivamente, estos 5 títulos de Isaías 9:6 se le aplica a Cristo. Ahora, vamos a ver una contraparte, algo negativo, y eso está registrado también en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17, nos dice 5 títulos del ángel de la Odisea. Vamos a numerarlos. Número 1, cuitado. Número 2, miserable. Número 3, pobre. Número 4, ciego. Y número 5, desnudo. Ahora, ministro Enoc Martín, ¿por qué dice usted que estos títulos son del ángel de la Odisea? Porque así está escrito. En Apocalipsis capítulo 3, el verso 14, dice, escribe al ángel de la Odisea. Entonces el mensaje es al ángel de la Odisea. El ángel es el encargado de la iglesia. Ahora, es interesante ver que en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, el verso 20, interpreta, las 7 estrellas son los ángeles. Entonces, los ángeles y las estrellas son lo mismo. Si identificamos qué representan las estrellas, vamos a saber qué son los ángeles. Para ello tenemos la ayuda del espíritu de profecía. ¿Qué les parece? Vamos a leer el espíritu de profecía en Obreros Evangélicos. Aquí, en la página, por favor, ahí anótenlo para que lo tengan como referencia. En la página 13 declara, los ministros de Dios están simbolizados por las estrellas. Entonces queda bien claro que las estrellas representan a los ministros. Y la Biblia dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles. Por lo tanto, los ángeles representan a los ministros, más conocidos como los pastores. En este caso, el ángel de la Odisea
son los pastores de la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 3, el verso 17, los 5 títulos que se dan ahí se le aplica a los pastores. Ahora, ¿por qué Dios dice tal cosa? La realidad es la siguiente. Testimonios para los ministros, en la página 431, versión antigua, declara: despierten los ministros, entiéndase como pastores, háganse cargo de la situación. La obra de juicio comienza en el santuario. Leed Ezequiel 9 del 2 al 7. ¿A quién le ordena Dios despertar? A los pastores. ¿A quién le ordena Dios hacerse cargo de la situación? Porque el juicio está a punto de empezar. A los pastores. Y no lo están cumpliendo. El pueblo no está advertido que viene un juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9. Está escrito, lo acaba de leer. Entonces, es interesante que, hablando positivamente, a Cristo se le aplica 5 títulos. Isaías 9:6. Al ángel de la Odisea, a los pastores se le aplica también 5 títulos. Están dormidos y tienen que despertar y tienen que enseñar el juicio de los vivos en la iglesia. Ahora, veamos un paralelismo que yo le llamo perfección divina. En Isaías capítulo 9, el verso 6, están los 5 títulos de Cristo. Pero en Ezequiel capítulo 9, el versículo 6, en la Biblia, se menciona 5 categorías de los que van a morir en el juicio de los vivos. Numerémoslo. Viejos, 1. Jóvenes, 2. Vírgenes, 3. Niños, 4. Y mujeres, 5. Ahora, aquí está la perfección divina. No se pierdan. Isaías 9, versículo 6, habla de 5 títulos de Cristo. Ezequiel 9, versículo 6, habla de 5 categorías que van a morir en el juicio de los vivos. Ezequiel 9, Isaías 9, el versículo 6 y versículo 6, todo cuadra. El número 5 en ambos lados. ¿Por qué? Porque también se nos da una luz extra. Ezequiel capítulo 9, el verso 2, habla de 6 hombres, de 6 ángeles. 1 que sella y 5 que destruyen. Con ello, voy a leer lo que dice el espíritu de profecía en relación a los que van a destruir a las 5 categorías en el juicio de los vivos. Para ello, leamos lo que nos dice Cartas y Manuscritos con Anotaciones, el tomo 1, en la página 189, declara así: ¿ven a esos hombres? 1, 2, 3, 4 y 5, señalando a los ángeles. ¿No ven a esos hombres sanguinarios que vienen con sus armas? Sí observan entonces que hay una conexión impresionante entre Isaías 9:6, 5 títulos de Cristo, Ezequiel 9:6, 5 categorías que van a morir en el juicio de los vivos, y los que van a destruir a estas 5 categorías son 5 ángeles. Nuevamente la perfección divina. Ministro Enoch Martín, ¿dónde va a ocurrir este juicio de los vivos? Bueno, para ello voy a leer lo que dice el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia. Tengo aquí varios libros, pero voy a utilizar Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Declara, se cita aquí Ezequiel 9, 5 y 6. Y se comenta, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces, Ezequiel 9, ese juicio de los vivos descrito ahí, se va a cumplir en la iglesia. Ahora, teniendo eso en mente y claro, podemos concluir como síntesis de esta sección. En Isaías 9:6 se mencionan los 5 títulos de Cristo. En Apocalipsis 3:17 se mencionan los 5 títulos del ángel de la iglesia de la Odisea, los 5 títulos negativos hacia los pastores adventistas, porque están dormidos y tienen que despertar. Y en Ezequiel 9:6 se menciona las 5 categorías de los que van a morir en el juicio de los vivos, porque los pastores no los están advirtiendo y ellos tampoco están estudiando. Es interesante
ver que en la descripción de Ezequiel 9 es Cristo, con sus 5 títulos, el que va a dirigir a los 5 ángeles destructores y va a dar la orden que destruya a los pastores, a los ministros que no obtengan el sello del Dios vivo, a los que están dormidos. Y es Cristo el que tiene los 5 títulos que le va a dar la orden a los ángeles en destruir a las 5 categorías de miembros en la iglesia que siguen a dichos pastores. Pastores dormidos, miembros dormidos. Pastores que no claman en contra del pecado, pueblo que no clama contra el pecado. Juntos serán talados. Esta es la gran verdad que nos encierra a nivel profundo Isaías 9:6 con los 5 títulos de Cristo. Hermanos y hermanas, sé que usted sabe que esto es muy serio. Por lo tanto, compartamos esta gran verdad en todas nuestras redes sociales. Ahora o nunca, el tiempo se nos acaba. Hay que advertir a muchos. También, antes de retirarse, dele me gusta a este video para llegar a más personas. Y por favor, ¿qué opina? ¿Qué opina de esta gran verdad solemne? Deje su opinión, su comentario en la sección de abajo. Queremos saber qué opina sobre el juicio de los vivos y esta perfección divina. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 9. Asiria conquista la tierra prometida. Esto está basado en Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer el versículo 1. No habrá más oscuridad para los que estuvieron en aflicción. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles por la vía del mar junto al Jordán. En estos versos se está hablando sobre el territorio del reino de Israel, las 10 tribus. El territorio como Zabulón, Neftalí, inclusive Galilea, le pertenecían a Israel las 10 tribus. Literalmente, estos territorios fueron las primeras secciones conquistadas por Asiria, la potencia de aquel entonces. Lo sabemos porque en el registro histórico sagrado, en Segunda de Reyes, el capítulo 15, el versículo 29 declara: Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí lo transportó a Siria. Entonces podemos observar aquí que la potencia de aquel entonces, Asiria, fue la que conquistó los territorios fronterizos de Israel. Sin embargo, la profecía mostraba que en el pasado, es decir, en el Antiguo Testamento, Dios iba a humillar esos territorios. Sin embargo, en el futuro, es decir, en el Nuevo Testamento, Dios iba a honrar ese mismo territorio. Les explico. Según Isaías capítulo 9, el verso 1, tenemos al territorio de Galilea, de los gentiles, ya hablando en el tiempo de Cristo. Se le conoce así Galilea de los gentiles porque en ese territorio habían pocos judíos y la mayoría de sus habitantes eran de otras naciones, gentiles. Ahora, es interesante que esto era un epicentro donde se encontraba una serie de caminos. Por mencionarles, al norte de Galilea de los gentiles conectaba un camino con Damasco, con Éufrates, con Mesopotamia, con Tiro, inclusive con Asia Menor y Europa. Pero al sur de Galilea de los gentiles había un camino también que conectaba con Samaria, con Judea, inclusive con Egipto. Si observamos entonces, este territorio de Galilea de los gentiles era un epicentro, era un lugar estratégico porque de allí se conectaba con el mundo conocido de aquel entonces. Ese territorio de la Tierra Santa fue la que fue conquistada por Asiria, la potencia mundial de aquel entonces. Sin embargo, la profecía señalaba que en un futuro iba a ser honrado, no retomado. Por lo menos en estos textos no dice que se iba a reconquistar el territorio, pero sí dice que iba a ser honrado. Según lo que registra Mateo, ahí está la interpretación en el libro de Mateo, el capítulo 4, versículo 12 hasta el verso 14.
Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, volvió a Galilea. Subrayen. Verso 13, dejó a Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Verso 14, así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Maravilloso. Jesús, justo después de su bautismo, justo después de los 40 días de ayuno y oración en el desierto, él inicia su ministerio justo en el territorio que inicialmente había conquistado la potencia de Asiria. Y ahí mismo, en ese territorio que fue humillado en el pasado, en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento honró ese lugar, porque ahí empezó su ministerio. Pero la profecía no concluye allí, pero sí ya nos conectó con la era cristiana, con el Nuevo Testamento, nuestro tiempo. Ahora, retrocedo a Isaías capítulo 9, el versículo 4. Dice, como en el día de la derrota de Madián, tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Está hablando aquí un pronóstico profético que es cierto. Asiria conquistó los territorios de Israel, las 10 tribus, y humilló a ese pueblo por su rebeldía. Sí es cierto. Sin embargo, también se prometió que ese yugo de Asiria iba a ser quitado del pueblo de Dios y de ese territorio. Ahora, lo que significa es que justo como ocurrió cuando Gedeón fue y peleó con los madianitas, así también será en la derrota de esta potencia en nuestro tiempo, en el antitipo, cuando la historia se esté repitiendo, que es ahora. Veamos lo que ocurrió. ¿Cómo ocurrió esto? Porque Isaías capítulo 9, el verso 4, especialmente la primera parte, dice, como en el día de la derrota de Madián. Se está comparando a esa derrota con la futura derrota de Asiria, la que había conquistado ese territorio. Y eso lo podemos ver en Jueces capítulo 7, el verso 22. El Señor puso la espada de cada uno contra la de su compañero en todo el campamento. Así justo va a ser derrotada Asiria, la antitípica, la de nuestro tiempo, la potencia mundial que hoy domina las naciones. Inclusive tiene en su territorio al pueblo de Dios. Es impresionante también que no solo Isaías el profeta habló de este pronóstico, sino que también se sumó otro profeta. Y hacemos referencia a Zacarías. El capítulo 1, el versículo 20 declara, después el Señor me mostró 4 carpinteros. Los carpinteros no destruyen, los carpinteros construyen. Ahora, a favor, en este caso, del pueblo de Dios. Leamos. Zacarías capítulo 1, el versículo 21. Yo pregunté, ¿qué vienen estos a hacer? Me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que nadie levantó su cabeza. Pero estos han venido a espantar y a derribar los cuernos de las naciones que alzaron su cuerno contra Judá para dispersar a su pueblo. Entonces, estos 4 carpinteros van a venir a expulsar a las naciones que estén y están en la Tierra Santa. Los van a expulsar para que la tierra quede limpia. Ahora, es interesante esto, que Asiria en el pasado, era una nación gentil. Eran paganos, eran mundanos, no eran parte del pueblo de Dios, pero ellos conquistaron el territorio de la Tierra Santa, de la Tierra Prometida, y expulsaron al pueblo de Dios. Entonces, teniendo eso en mente, que Asiria eran gentiles, eran paganos, ahora en el Nuevo Testamento, en la Biblia, Lucas 21:24, se dice, Jerusalén será pisoteado por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles. Obsérvese bien. Isaías capítulo 9, el versículo 1, se nos menciona a Galilea de los gentiles. Y eso era parte del territorio de Israel, las 10 tribus que quedaba al norte de la Tierra Santa. Los gentiles conquistaron esa parte, esa sección. Pero también
Tiempo después se conquistó la sección del sur, donde estaba el pueblo de Judá, los judíos, y se pronosticó que Jerusalén iba a ser también pisada por los gentiles. Hoy por hoy, el territorio que un día se llamó como tierra prometida, el territorio de la Tierra Santa, Palestina, ese territorio hoy por hoy está ocupado por gentiles, los que no son el pueblo de Dios, son los falsos que están ahí. Entonces la profecía está pronosticando, previendo que todos ellos van a ser sacados de allí a través de naciones, a través de un medio que Dios va a permitir. Según Zacarías 14, el versículo 2 va a ser a través de una guerra. Dios va a permitir una guerra para expulsar a todos los gentiles que hoy estén allí. Y entonces se cumplirá Lucas 21, el verso 24. Hasta el tiempo de los gentiles. Estamos a punto de terminar el tiempo de los gentiles y la tierra será vaciada para que el pueblo de Dios lo ocupe, porque así es la promesa. Según Isaías capítulo 9, versículo 4, que la derrota de los que estén ahí será como en el día de la derrota de Madián, donde Dios va a intervenir. Escrito está, así lo creemos. Esta verdad es de eventos actuales. Compartamos con nuestros queridos amigos para que sepan también de lo que está a punto de acontecer en el Medio Oriente. También reaccione a este video para llegar a más personas. Y, por favor, déjenos su comentario en la sección de abajo. ¿Qué opina usted de Asiria cuando conquistó la tierra prometida? Y según las profecías, las naciones gentiles que hoy están ahí van a ser expulsadas. ¿Cómo ve usted allá en el Medio Oriente? A través de lo que está sucediendo, guerras justo en el mismo territorio. Esto es impresionante. Queremos leer su opinión. Gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 10. Asiria, la potencia mundial y su caída. Lo primero que tenemos que hacer es que en Isaías capítulo 10, por lo menos se menciona en 3 ocasiones a esta nación llamada Asiria. Vamos a numerarlo. Número 1, en Isaías capítulo 10, el versículo 5. Número 2, en Isaías capítulo 10, verso 12. Y número 3, en Isaías capítulo 10, verso 28. Dice Asiria, Asiria, Asiria. Entonces el tema de Isaías 10 es sobre Asiria. Dicho esto, vamos a demostrar que esta nación fue la primera en mencionarse en la Biblia como nación gentil. Y lo encontramos en Génesis, el capítulo 2, el verso 14, y se menciona como Asiria. Ahora, en relación a que esta nación fue una potencia de aquel entonces, podemos citar la Biblia también en Segunda de Reyes, el capítulo 17, el verso 23 declara así: e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces fue esta nación la que conquistó a Israel, las 10 tribus, el reino del norte. Fue llevado cautivo por esta nación. Por eso es que es conocido como una potencia, por lo menos de aquel entonces. Pero el profeta Isaías también nos pronostica que Asiria tenía que caer y va a caer en el antitipo también. Para ello, vamos a leer lo que nos cita Isaías capítulo 10, el versículo 12. Declara así: por cuanto el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré la soberbia del rey de Asiria y la altivez de sus ojos. Dios promete un castigo a esta nación Asiria. Ahora, ¿cómo va a ser este castigo? Para ello, el profeta utiliza una ilustración. En este caso, compara a esta nación Asiria con un bosque. Leamos los versos. Isaías capítulo 10, el versículo 18. El esplendor de sus bosques y de sus fértiles campos será consumido del todo. ¿Sí ven
que se pronostica una destrucción masiva? Isaías capítulo 10, verso 19. Y los árboles que queden en su bosque serán tan pocos que un niño los podrá cortar. Entonces, de toda esta tala de árboles que representan a la nación de Asiria, si quedan pocos, dice que hasta un niño los va a poder cortar. O sea, que no va a quedar ningún árbol representando a esta nación asiria. ¿Por qué? Porque esta nación, según Isaías capítulo 9, el versículo 1, conquistó los territorios del pueblo de Dios, en este caso de Israel, las 10 tribus, el reino del norte. Esos territorios fueron conquistados por Asiria y lo corrobora también Segunda de Reyes capítulo 15, el verso 29. Específicamente dice que conquistó estos territorios de Israel, el reino del norte. Entonces, aunque Asiria como potencia conquistó el territorio del pueblo de Dios, este territorio que se le conoce en la Biblia como la Canaán terrenal o la tierra prometida o tierra santa, se pronostica que cuando va a caer esta nación poderosa, nuevamente va a dejar vacío el territorio. La pregunta es, ¿por qué va a quedar vacío? Porque va a haber una destrucción masiva, según la ilustración que el profeta utilizó. Veamos Isaías, el capítulo 10, el versículo 24 declara: Por tanto, el Señor, el Eterno Todopoderoso, dice: pueblo mío, que habita en Sión, no temas a los asirios. Entonces se le motiva al pueblo de Dios del futuro que no tema a los asirios, es decir, que no tema a Asiria, a las naciones gentiles, porque Asiria era una nación gentil. Ahora en los últimos días, Asiria son las naciones gentiles que tienen bajo su posesión la tierra santa, la tierra prometida, la Canaán terrenal. Dios promete a este pueblo que no tema de los asirios, que no tema de las naciones paganas que están ocupando ese territorio hoy. Pero es interesante notar que según Isaías 10, el verso 24, dice: pueblo mío, que habita en Sión. Para ese entonces el pueblo de Dios ya purificado va a estar en Sión. ¿Quiénes son ellos? Entonces el mismo libro de Isaías, solo que en el distinto capítulo, nos va a dar información. Isaías 2, el verso 3, la última parte dice: nos enseñarán sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión, subrayen, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces el pueblo de Dios va a habitar en Sión. Es un territorio del Medio Oriente. Es la Tierra Santa. Ahora, no solamente este profeta lo pronosticó, sino que también otros profetas. Por mencionar también al profeta Abdías, aquí en el Nuevo Testamento, como uno de los profetas menores. Abdías capítulo 1, el verso 21 declara: y vendrán salvadores al monte Sión. Si observan entonces que se pronostica que van a haber salvadores sobre el monte Sión. Y cuando los salvadores estén en el monte Sión, Dios les dice a través de Isaías: no teman de los asirios, no teman de las naciones gentiles. Ahora, ¿quiénes son estos salvadores que estarán en el monte Sión? Para ello vamos a dirigirnos a Apocalipsis 14, el versículo 1 declara: miré y vi al Cordero, a Cristo, de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Claro, entonces el pueblo que va a estar en el monte Sión son los 144,000. Y el pueblo que se le dice que no tema de los asirios son los 144,000. Los 144,000 no deben y no tendrán miedo de ninguna nación gentil. Ellos entonces, así como en el pasado Dios permitió que Asiria expulsara a su pueblo de la tierra prometida porque ellos eran rebeldes, así también Dios va, según la profecía, a
tener a los 144,000, a su pueblo, sobre el monte Sión, en la tierra santa. Y ahí Dios les dice, según lo que dice Isaías capítulo 10, el versículo 24, pueblo mío, que habita en Sión, no temas a los asirios. Escrito está, así lo creemos. Hermanos y hermanas, puesto que eso es un tema profético, serio, que muy pocos lo conocen, les invitamos a que puedan compartir en sus distintas redes sociales esta gran verdad. También reaccionen a este video para llegar a más personas. Y en la sección de abajo, déjenos su comentario. ¿Qué opina usted del pueblo final, el pueblo de Dios, la iglesia adventista purificada, los 144,000 en el monte Sión? Tal como lo dice diversos profetas como Isaías, Zacarías, Abdías, inclusive Juan el revelador en Apocalipsis 14, versículo 1. ¡Qué tremendo! Déjenos su opinión en la sección de abajo porque es importante. Gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 10. Israel y Asiria, la vara de Dios. Esto está basado en Isaías capítulo 10, el versículo 5. Declara, ay de Asiria, vara de mi enojo, en su mano he puesto mi ira. Lo que significa es lo siguiente, que Asiria como nación, como potencia de aquel entonces, del pasado, Dios la utilizó para castigar a su pueblo. Y en este caso, para ser específicos, a Israel, las 10 tribus, el reino del norte, en la tierra santa. Y eso lo podemos ver aquí en la Biblia, según Segunda de Reyes, el capítulo 17, el verso 18, declara así el texto. El Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. ¿A través de quién? Veamos. Segunda de Reyes, capítulo 17, el verso 23. A través de Asiria. Entonces, podemos ver que efectivamente, según Isaías capítulo 10, el versículo 5, Asiria fue la vara de Dios. Dios utilizó a Asiria para castigar a su pueblo Israel, las 10 tribus. Los llevó cautivos porque estaban en pecado. Pero por el otro lado vamos a descubrir que también Israel, el pueblo de Dios, fue utilizado por él como una vara para castigar ahora a los gentiles. Veamos lo que nos describe la profecía en Salmos. El capítulo 74, el versículo 2 declara, acuérdate de tu congregación, que adquiriste desde el tiempo antiguo, que redimiste para que fuera la vara de tu heredad. El texto que acaba de leer está basado en la Reina Valera Gómez 2010 y en la versión King James que utilizó Elena de White. Dice la frase, Salmo 74, verso 2, la vara de tu heredad. Esta vara, ¿a quién simboliza? Veamos lo que dice el contexto inmediato. Lo primero es que hay que comprender la primera parte de Salmo 74, el verso 2. Acuérdate de tu congregación que adquiriste desde tiempo antiguo. Esta congregación que Dios adquirió en el tiempo antiguo, ¿quién es? Es el pueblo de Israel, las 12 tribus. ¿Cómo lo sé? Porque el siguiente contexto, Salmo 74, el verso 13, declara, tú dividiste el mar con tu poder. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando Israel, el pueblo de Dios, salió de Egipto y se abrió el mar rojo. También tenemos Salmo 74, el verso 14. Al pueblo del desierto. Fue Israel, el pueblo de Dios, el que estuvo en el desierto por rebeldes, 40 años vagando allí. Entonces es definitivo. Salmo 74, el verso 2. Acuérdate de tu congregación que adquiriste desde tiempo antiguo. Está hablando de Israel, el pueblo de Dios. Que redimiste para que fuera la vara de tu heredad. Entonces Dios utilizó a Israel como una vara.
Lo que significa es que Dios usó a su pueblo para castigar a las naciones gentiles. Y ustedes recordarán, como es un lector de la Biblia, sabe que Israel fue conquistando la tierra santa, la tierra prometida, y iba sacando a los gentiles, a las naciones paganas de ese territorio. Así fue. En ese sentido, Israel, el pueblo de Dios, fue como una vara para castigar a los gentiles idólatras. Pero ahí no acaba todo, sino que tenemos una lección actual para usted, para mí. La profecía nos señala una vara en nuestro tiempo, porque el actual pueblo de Dios tampoco está en camino recto. Tiene la verdad, tenemos la verdad, pero no se está viviendo. Por lo tanto, debe haber una vara de castigo. Y ministro Enoc Martín, ¿dónde está eso descrito? Para ello, le invito a que pueda abrir su Biblia en Miqueas, el capítulo 6, el versículo 9. Voy a utilizar la versión de Reina Valera Gómez 2010, porque la mayoría de versiones en español, otras no traducen bien el texto. Entonces, esta versión es cotejada, es comparada con la versión que utilizó Elena G. de White, y hago referencia a la versión King James en inglés. Miqueas 6:9 aquí en inglés y Miqueas 6:9 en Reina Valera Gómez 2010 traducen exactamente igual, correctamente. Entonces leo, Miqueas 6:9. La voz del Señor clama a la ciudad, y el sabio mirará tu nombre. Oíd la vara y a quien lo ha establecido. ¿Qué hay que oír? La vara. La vara, sí, escuchó muy bien. Una vara hablando, pero ni siquiera la vara de Moisés habló. Pero esta vara de la profecía de los últimos días en nuestro tiempo sí habla. ¿Saben por qué habla? Porque es un mensaje de reprensión, porque es un mensaje de Dios para su iglesia, porque no está haciendo lo correcto. Leeré lo que el Espíritu de Profecía comenta sobre ello. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 76, hace esta pregunta a usted y a mí. ¿Será necesario que el Señor se acerque a vosotros con una vara en la mano para demostraros que necesitáis una experiencia más elevada? La respuesta es sí, necesitamos una vara de corrección. Y ya llegó el mensaje, que es Biblia y también el Espíritu de Profecía. Juntos hacen un mensaje de corrección como vara para el pueblo de Dios. ¿Está usted escuchando la vara de Miqueas 6:9? Ese mensaje duro pero efectivo para salvar. La voz de la vara, la voz de Dios, la voz de la palabra de la Biblia y el Espíritu de Profecía, porque nos está corrigiendo. Guste o disguste, debe aceptarse este mensaje de corrección llamado la vara, según Miqueas 6, versículo 9. No lo dije yo, está escrito en la palabra de Dios. Hermano, hermana, puesto que esto es muy impresionante y poquísimos diría, lo saben. Entonces debemos urgentemente compartir en las distintas redes sociales esta advertencia del mensaje que Dios nos indica que debemos escuchar. Compartamos este video en nuestras redes sociales. También reaccione a este video para llegar a más personas. Dele me gusta. Su opinión es muy importante. ¿Qué opina usted sobre este mensaje de corrección que la profecía nos indica que debemos oír? Varios no lo están escuchando. ¿Lo está escuchando usted? Escríbalo ahí en los comentarios. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 10. Asiria caerá en la Tercera Guerra Mundial. Esto es muy serio porque está en la Biblia, lo apoya la palabra de Dios, inclusive el Espíritu de Profecía. Ahora, la base que tenemos que notar es la siguiente. Aquí en la Biblia, en Isaías capítulo 10, el denominador común o el personaje, nación que se habla aquí es Asiria. Veámoslo. Isaías capítulo 10, versículo 5 dice Asiria. Isaías capítulo 10, verso 12 dice Asiria. Isaías capítulo 10, versículo 28 dice Asiria. Definitivamente entonces está hablando de esta nación que en el pasado fue una potencia mundial
de aquel entonces. Ahora, Asiria como nación tiene que caer según la profecía. Y también la historia lo corrobora porque imperios se han levantado y han caído. De igual manera, acontece con Asiria en el pasado y la Asiria de nuestro tiempo. Debe de resaltarse que Asiria en el pasado era una nación gentil y era una potencia porque fue esta nación, según el texto de Segunda de Reyes, el capítulo 17, verso 18, Israel fue llevado de su tierra, es decir, fue derrotado ahí. Pero también Segunda de Reyes, capítulo 17, el verso 23, la última parte dice, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Fue entonces Asiria la que conquistó al pueblo de Dios, las 10 tribus, y conquistó obviamente el territorio de la tierra prometida. Por eso es que Asiria como nación se exaltó a sí misma. Y eso el profeta Isaías en el capítulo 10 nos lo corrobora en el versículo 13. Porque dijo, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque he sido prudente, borré las fronteras de los pueblos. Es decir, Asiria creía que era a través de su fuerza, cuando fue Dios el que permitió que Asiria inclusive conquistara a su pueblo, Israel, las 10 tribus. Pero por exaltarse, entonces esa nación tenía que caer y tiene que caer en nuestros días. Veamos entonces cómo va a acontecer lo que ya les he relatado. Surge una pregunta. ¿En dónde va a caer Asiria, la de nuestro tiempo, que debe ser naciones gentiles que ocupan el territorio del pueblo de Dios, la tierra prometida? Veamos que esto está registrado en Isaías, el capítulo 9. El versículo 1 menciona ciertos territorios como Zabulón, Neftalí, Galilea. Estos territorios eran parte de lo que le correspondía al reino del norte, a Israel, las 10 tribus. Por lo tanto, Asiria, según Segunda de Reyes, el capítulo 15, el verso 29, menciona a Neftalí, menciona al territorio de Galilea que fue conquistado por Asiria. Por lo tanto, el territorio que conquistó Asiria fue la sección de la Tierra Santa, la Tierra Prometida, que ahí es donde estaba el pueblo de Israel. Por lo tanto, si ahí es donde conquistó, ahí es donde va a ser derrotado Asiria, o ahí es donde va a caer a través de una guerra. Contestando esta pregunta, basado en lo que ya leímos, ahora surge otra más, y es: ¿cómo será la caída de Asiria, la nación gentil que está ocupando el territorio en el Medio Oriente, allá la Tierra Santa, la Canaán terrenal? ¿Cómo va a caer? Para ello vamos a leer algunas claves que se nos menciona en Isaías capítulo 10, el versículo 26. Declara: y el Señor Todopoderoso levantará un azote contra ellos, como en la matanza de Madián, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo en Egipto. Si notan entonces que se nos está dando una ilustración cómo va a caer, como cayó Madián. Y voy a explicarlo un poco más, pero antes de ello voy a leerles otro texto que garantiza que Asiria va a caer. Isaías capítulo 10, el versículo 12 declara: pero cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré la soberbia del rey de Asiria y la altivez de sus ojos. Entonces puede observar que Dios va a castigar a Asiria. Y cuando la castigue es cuando va a caer esta nación que representa hoy por hoy a las naciones gentiles que están ocupando el territorio del pueblo de Dios allá en el Medio Oriente, la tierra prometida. Ahora, veamos
lo que la palabra de Dios nos muestra, cómo es que va a caer Asiria de nuestro tiempo. Esta potencia que domina hoy muchas naciones, inclusive el territorio del Medio Oriente. Para ello vamos a leer Isaías capítulo 10, el versículo 26. Y el Señor Todopoderoso levantará un azote contra ellos, como en la matanza de Madián. Entonces, Asiria de nuestro tiempo va a caer como cayó, como fue derrotado Madián. Ahora les explico un poco. Fue Gedeón, que era parte del pueblo de Dios, que entró en una guerra con los madianitas. Y Gedeón ganó y derrotó a los madianitas. Así como fue la derrota de Madián, así va a ser la derrota de Asiria. Es interesante notar que Gedeón solo fue el medio que Dios utilizó para derrotar a los madianitas. De igual manera, hoy Dios va a utilizar algunas naciones para derrotar a las naciones que están ocupando hoy el Medio Oriente, el territorio de la tierra prometida. Ahora, no solo Isaías capítulo 10, verso 26 dicen que la derrota de Asiria va a ser como la matanza de Madián, sino que también lo menciona el capítulo de Isaías, el 9. El versículo 4 dice, como en el día de la derrota de Madián, tú quebraste su pesado yugo. Entonces, observan, Isaías capítulo 9, versículo 4, nos está pronosticando que la derrota de Asiria va a ser como fue derrotado Madián. Y lo que nos describe Isaías capítulo 10, el versículo 26, es que la derrota de Asiria también va a ser como la matanza de Madián. Por algo Dios enfatiza tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10 la misma verdad. Significa que va a acontecer y a ocurrir y cumplirse al pie de la letra. Ahora, esto nos obliga a ir a ver el texto que nos diga cómo fue derrotado Madián. Para ello, vamos a dirigirnos a el libro de Jueces, el capítulo 7, el versículo 22 declara: mientras los 300 hombres seguían tocando las trompetas, el Señor, subrayen, el Señor puso la espada de cada uno contra la de su compañero en todo el campamento. ¡Qué interesante! Fue Dios el que derrotó a los madianitas. Fue Dios el que provocó que entre los soldados madianitas agarraran su espada y se mataran entre ellos. Así como se mataron los madianitas y fueron derrotados, así va a ser derrotada Asiria, las naciones gentiles que ocupan hoy la tierra santa, la tierra prometida, que ahí no deben de estar. Entonces, ¿cómo van a ser derrotados? Ellos mismos se van a matar entre sí, tal como fue en la época de Gedeón. Los madianitas se mataron entre sí. Igual va a ser la caída de Asiria, esas naciones gentiles paganas que están hoy ocupando incorrectamente el territorio de Dios y del pueblo de Él. Ahora, ministro Enoc Martínez, esto está súper interesante, lo sé porque está en la Biblia, pero esta descripción lo da otro profeta. ¿Qué les parece que nos dirijamos a Zacarías, el capítulo 14, el versículo 2? Porque yo, dice Dios, reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías 14, el versículo 2 pronostica una derrota, y la derrota es en Jerusalén, es decir, Jerusalén, que hoy es la capital de Israel,
La nación que fue fundada en 1948, sí, la nación judía, hoy tiene como capital a Jerusalén. Según la profecía, no según lo que yo digo, sino según la profecía, según el profeta Zacarías, sumado con el profeta Isaías y otros profetas, está diciendo que Jerusalén va a ser derrotado. Esto implica entonces que va a ser derrotado Israel, la nación de los judíos, la que fue fundada en 1948. Ahora, ¿cómo va a acontecer esto? Sigamos leyendo. Zacarías 14, el versículo 3 dice: después el Señor saldrá y peleará con esas naciones como peleó el día de la batalla. Interesante. Los que hoy están ocupando el territorio de la tierra prometida, que son judíos incrédulos, que son árabes que creen solo en Alá, en Mahoma y no en los verdaderos profetas, Dios los va a tener que sacar de ese territorio a través de una guerra. Pero los que ganen la guerra, los que le ganen a Jerusalén, los que le ganen a Israel, el aliado principal de los Estados Unidos de Norteamérica, ellos van a creer que van a poseer la tierra y la van a dominar. Sin embargo, Dios declara en Zacarías 14, el versículo 3: después el Señor saldrá y peleará con esas naciones como peleó el día de la batalla. Entonces, básicamente es así. Dios va a permitir que estalle una guerra en el Medio Oriente como epicentro en Jerusalén, la capital de Israel. Dios lo va a permitir. ¿Y para qué? Para que saque al pueblo que no debe de estar allí, a los gentiles, a los judíos incrédulos, los va a sacar. Pero los que ganen esa guerra, Dios los va a atacar, los va a destruir. Interesante. Entonces, ¿cómo va a quedar la tierra? Vacía. Veamos lo que estoy diciendo. Se desarrolla en Zacarías 14, el versículo 12. Y esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, se consumirán sobre sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les pudrirá en su boca. Versículo 13. En aquel día habrá en ellos un gran pánico enviado por el Señor. Cada uno trabará de su compañero y levantará su mano contra su compañero. Exactamente como la profecía de Isaías en el capítulo 10, el versículo 26 nos lo ha dicho, que como se destruyó y derrotó a los de Madián, que fue que se mataron entre ellos mismos, así también va a ser la caída de Asiria. Las naciones gentiles, paganas, incrédulas, que están hoy dominando el territorio de la tierra prometida, de la tierra santa, según Zacarías 2, verso 12, así le llama tierra santa. Escrito está, no estoy inventando, ahí está. Entonces, Zacarías 14 es el versículo 13, específicamente nos dice la profecía cumpliéndose. Zacarías 14, 13. En aquel día habrá en ellos un gran pánico enviado por el Señor. Cada uno trabará de su compañero y levantará su mano contra su compañero. Exactamente lo que ocurrió cuando Gedeón estuvo en guerra con los madianitas. Entre ellos mismos se mataron. Igual va a ser la caída de Asiria. Entre ellos mismos se van a matar. Y cuando se maten entre sí, entonces ¿cómo va a quedar la tierra? Va a quedar vacía. ¿Y para qué va a quedar vacía? Dios tiene un objetivo. Porque allí en el primer siglo de la era cristiana, o en los primeros 100 años de la era cristiana, fue ahí, desde Jerusalén. Hechos capítulo 1, el versículo 8 nos dice que desde Jerusalén empezaron a extender el evangelio. De igual manera, en nuestro tiempo, Dios va a utilizar de nuevo a Jerusalén como epicentro
para esparcir el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del 4º ángel. Desde allí, ese va a ser el epicentro como lugar estratégico para ir a todas las naciones y traer una gran multitud, como lo cita Apocalipsis 7:9, de todas las naciones. Ministro Enoc Martín, ¿y dónde está más ejemplificado eso? En Isaías, el capítulo 2, el versículo 3 declara la última parte. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y desde Jerusalén la palabra del Señor. Ministro, ¿y solo Isaías lo dijo? Que Dios va a utilizar de nuevo a Jerusalén. No solo Isaías, sino que también otros profetas, por mencionarles. Miqueas capítulo 4 del 1 al 3 dice exactamente lo mismo que Isaías, que desde Sión saldrá la ley y desde Jerusalén la palabra de Dios. Impresionante, la historia se repetirá. Y no lo digo yo, lo dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Lo que fue, lo mismo que será. Y también el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, en la página 116 declara: nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. Por eso ahora o actuamos, ahora o nunca. Por eso les invito a que compartan esta gran verdad, esta realidad de la Biblia y del espíritu de profecía que muy pocos conocen, por no decir casi nadie. Por lo tanto, compartamos en nuestras redes sociales. También reaccionemos a este video para llegar a más personas. Y por favor, ahí en la sección de abajo, déjenos su opinión, su comentario. ¿Qué opina sobre la caída de Asiria, las naciones gentiles que hoy ocupan el territorio de la tierra prometida, para que luego sea una sede del fuerte pregón para traer a una gran multitud de convertidos de todas las naciones y provocar que Cristo al final venga en las nubes de los cielos? Que el cielo los bendiga. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 11, el reino de los 144,000. Esto está basado en Isaías capítulo 11, el versículo 1 al 5. Pero voy a leer el verso 1 y lo vamos a explicar. Del tronco de Isaí saldrá una vara y una rama retoñará de sus raíces. Esta traducción está basada en la Reina Valera Gómez 2010 y en la versión King James en inglés, que era la versión que usaba Elena G. de White. ¿Por qué lo digo? Porque está mal traducido en la mayoría de traducciones en español como Reinas Valera. Si su versión no dice rama, debe de corregirlo. En algunas dice vástago, retoñará de sus raíces. Otros dice el pimpollo y otros términos. Pero debe decir tal como lo voy a leer. Isaías 11, versículo 1. Del tronco de Isaí saldrá una vara, y una rama retoñará de sus raíces. Aquí tenemos 3 elementos. Número 1, el tronco. Número 2, la vara. Y número 3, la rama. Ahora, identifiquemos a estos 3 elementos simbólicos. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice, del tronco de Isaí. Por lo tanto, el tronco representa a Isaí. Ahora veamos qué representa la vara en este contexto. Para ello podemos leer lo que aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice. Ruth, capítulo 4, el versículo 17. Isaí, padre de David. Por lo tanto, el tronco es Isaí y del tronco salió una vara. En este caso, la vara representa a David, el rey. Ahora,
¿qué representa la rama? Para ello podemos leer lo que el Nuevo Testamento declara. Por mencionar Mateo capítulo 22, el versículo 42. Declara así: Hosana al Hijo de David. A Cristo se le llama Hijo de David. Veamos otro texto más. Mateo capítulo 4, el versículo 16, se le dice: ¿de quién es hijo? Le dijeron: de David. Entonces, el Nuevo Testamento está de acuerdo que a Cristo no se le llama David, pero sí se le llama Hijo de David, descendiente de David. Y por si fuera poco, el mismo Cristo en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 16 declara: yo Jesús, yo soy la raíz y el descendiente de David. Entonces, definitivamente, la armazón de este simbolismo es el siguiente: el tronco, Isaí; la vara, David; y de la vara iba a salir una rama, en este caso, Cristo, como hijo de David. Hasta aquí tenemos ya identificado a estos tres elementos con tres personajes. Si observamos, estos tres elementos ilustran lo que es un reino. ¿Por qué digo un reino? Porque David fue rey. Si hay rey, hay súbditos y hay territorio, lo que conforma un reino. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué Dios ilustraría a su reino con estos tres elementos, un tronco, una vara y una rama? Y la respuesta está en el contexto. Lo primero que debe de saberse es que Isaías capítulo 10 y lo que Isaías capítulo 11, el inicio es con la conjunción y. En la versión King James en inglés, Isaías capítulo 11, versículo 1 empieza: y del tronco de Isaí. La conjunción y conecta el capítulo 11 con el capítulo 10. Lo que significa es que antes de dar la verdad de Isaías 11, se dio parte de esa misma verdad en el capítulo 10. Entonces veamos Isaías capítulo 10, el versículo 12, habla de una nación. Castigaré la soberbia del rey de Asiria. En el capítulo 10, cuando uno lo lee detenidamente, está hablando de una nación y es Asiria, y Dios la iba a castigar. Ahora entonces tenemos que saber qué es lo que conquistó Asiria. Para ello tenemos que retroceder un capítulo más y hacemos referencia a Isaías capítulo 9. En el versículo 1 se menciona a territorios como Zabulón, Neftalí, Galilea, etc. Esos son territorios que le pertenecían a Israel, las 10 tribus. Y ese territorio fue conquistado por Asiria. ¿Cómo lo sé? Y la evidencia lo tenemos en Segunda de Reyes, el capítulo 15, el versículo 29, donde nos dice que el territorio de Neftalí, el de Galilea, fue conquistado por Asiria. Entonces, vemos que Asiria de Isaías capítulo 10 conquistó el territorio de la tierra prometida, que lo tenía ocupado Israel, el pueblo de Dios. Ahora, entonces, estando Asiria en el territorio que conquistó en la tierra prometida, estando ahí, se pronostica que Dios iba a castigar a Asiria. Y a esta nación se le compara con un bosque. Y veamos qué iba a pasar con este bosque, es decir, con Asiria. Isaías capítulo 10, el verso 33. El Señor, el Eterno Todopoderoso, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados y los altos derribados. Versículo 34. Cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Y así termina el capítulo 10 de Isaías, donde en la ilustración se utiliza un bosque, árboles cortados.
Y como son cortados, entonces quedan los troncos. Esto es interesante. Entonces se pronosticó que Asiria, o sea, lo que hoy son las naciones gentiles, porque Asiria en el pasado era una nación gentil que conquistó el territorio del pueblo de Dios. Hoy las naciones gentiles que tienen el territorio de Dios van a ser cortadas como son cortados los árboles. Y cuando son cortados los árboles, entonces quedan los troncos. Así concluye Isaías capítulo 10, verso 33 y 34, donde son cortados los árboles y quedan los troncos. Y luego Isaías 11, versículo 1 empieza: y del tronco de Isaí saldrá una vara y una rama. ¡Wow! Es interesante. Entonces, sí tiene sentido todo como empieza Isaías 11, de un tronco. Dios quita a una población entera, en este caso los gentiles, quedan solo los troncos, y inicia algo, en este caso, establece de nuevo el reino, bajo la ilustración de Isaí como el tronco, la vara David del rey, y la rama Cristo. Así se introduce Isaías capítulo 11. Como hemos dicho, un reino está compuesto por un rey, por súbditos y por territorio, por lo menos. Entonces vamos a identificar aquí en este establecimiento del reino que Cristo va a realizar, porque lo dice su palabra. Veamos quiénes son los súbditos de este reino por establecerse. Muy pronto. Leamos lo que dice Isaías capítulo 11, el versículo 12. Levantará bandera a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Aquí tenemos a dos reinos. Israel, 10 tribus. Judá, 2 tribus. Sumemos. 10 más 2, 12. Las 12 tribus eran los que formaban el pueblo completo. Por lo tanto, aquí los súbditos del reino establecido en Isaías 11 será Israel 10 tribus y Judá 2 tribus, haciendo un total de 12. Y debe entenderse que en nuestro tiempo, en estos últimos días, las 12 tribus completas, según la revelación, según el Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 4, son los 144,000, porque el texto dice directamente así. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Entonces los 144,000 de nuestro tiempo, que van a ser sellados y están siendo sellados, son de todas las tribus de Israel, es decir, de las 12 tribus. Cuando Isaías capítulo 11, el versículo 12 habla de Israel, 10 tribus, de Judá, 2 tribus, 10 más 2, 12. Esas 12 tribus está haciendo alusión, referencia a los 144,000 que serán de todas las tribus, de las 12 tribus de Israel, el Israel moderno. Interesante. Ahora vamos a mencionar otro profeta más, porque esto es abundante en evidencia. Para ello vamos a ir a Jeremías, el capítulo 30, el versículo 3 declara así: porque vienen días, futuro, dice el Señor, no el hombre, no yo, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, dice el Señor. Ahí está escrito. Ahora, es interesante observar que Israel 10 tribus, Judá 2 tribus, 10 más 2, 12, las 12 tribus, dice que Dios va a hacer volver a su pueblo, al pueblo completo, a las 12 tribus. Y cuando estamos hablando de las 12 tribus en profecía, estamos hablando de los 144,000. Apocalipsis 7, el versículo 4, 144,000 sellados de todas las 12 tribus de Israel. Interesante entonces que también Jeremías se suma a la profecía de Isaías. Pero ¿hay otro profeta? Claro que sí. Para ello vamos a ir a Oseas, el capítulo 1, versículo 1 dice: y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno. Aquí tenemos nuevamente a Judá, 2 tribus, Israel, 10 tribus, 2 más 10, 12 tribus. Aquí en esta profecía está haciendo referencia y alusión a las 12 tribus
que menciona Apocalipsis 7:4. Los 144,000 sellados de todas las 12 tribus de Israel. Entonces, la profecía señala que los súbditos serán los 144,000. Hasta aquí ya tenemos claro que los que van a formar parte del reino de Cristo registrado en Isaías 11 serán los 144,000. Y eso también lo reafirma el espíritu de profecía. ¿Cómo lo sabemos? Para ello podemos leer lo que dice Testimonios para los Ministros en la página 422. ¿Quiénes son los súbditos del reino de Dios? Son piedras vivas, un real sacerdocio, son socios con Cristo Jesús. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. ¿Quiénes van a ser los súbditos del reino de Dios? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y quiénes son ellos? Cuando leemos en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 4 declara así: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, haciendo referencia a los 144,000. Definitivamente, basado en la Biblia y en el espíritu de profecía, los súbditos del reino registrado en Isaías 11 serán los 144,000, los sellados, los sobrevivientes del juicio de los vivos en la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, veamos qué representa el territorio, dónde está ubicado. Para ello, vamos a leer lo que el propio Isaías en el capítulo 11 declara en el versículo 10. En ese tiempo, la raíz de Isaí será la bandera de los pueblos. Las naciones se juntarán a ella. Y el lugar, subrayen, y el lugar de su reposo será glorioso. Cuando hablamos de un lugar, estamos hablando de un territorio. El reino donde van a estar los 144,000 es un territorio terráqueo de la tierra. Ahora, tenemos que identificarlo. Para ello, vamos a leer una primera referencia. En Ezequiel, el capítulo 37, el versículo 21 declara así: y les dirás así, dice el Señor el Eterno, yo tomo a los israelitas entre las naciones a donde fueron, los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Ahí está el territorio. Dios junta a los 144,000 y los lleva a su tierra. ¿Pero qué tierra? Leamos Ezequiel 36, el versículo 13. Las sacaré de las naciones y las juntaré de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en los lugares habitados del país. Se está identificando el territorio. Ahí dice, en los montes de Israel, en la tierra prometida, en el Medio Oriente. Ese va a ser el territorio. Pero ¿qué otro profeta apoya esta gran verdad? Para ello vamos a leer Jeremías, el capítulo 30, el versículo 3. Porque vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, dice el Señor. Los devolveré a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Obsérvese que nuevamente se está diciendo que Dios va a reunir a su pueblo, a los 144,000, en la tierra que le dio a sus padres, que era la tierra prometida, la Canaán terrenal. Hoy el Medio Oriente, Palestina. Interesante entonces. Veamos otro profeta. Ezequiel, el capítulo 37, el versículo 21 es contundente. Y les dirás, así dice el Señor, el Eterno, yo tomo a los israelitas, entiéndase los 144,000, de entre las naciones a donde fueron. Los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Qué tierra? Leamos el siguiente versículo, el 22.
los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Interesante, se identifica los montes de Israel, en la tierra prometida, el Medio Oriente. Entonces, definimos que el territorio del reino que Cristo va a establecer, registrado en Isaías 11, el territorio será la tierra santa. Zacarías 12, versículo 12, lo confirma la frase tierra santa. Palestina, Canaán terrenal, el Medio Oriente de nuestro tiempo. Ahora, ya identificamos lo que es los súbditos, los 144,000. Ya identificamos lo que es el territorio donde Dios va a reunir a los 144,000, la tierra santa. Ahora, identifiquemos quién será el rey del reino de Isaías capítulo 11. Vamos a creerle a la Biblia. Creámosle a Cristo a través de su palabra. Él lo dice, Él repite, yo el Señor lo digo. O sea, Él se responsabiliza de esto. Veamos entonces la profecía de Jeremías, capítulo 30, el versículo 9. Sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien les levantaré. Si observamos entonces que el texto bíblico nos menciona que Dios va a levantar a un rey y que se le da el nombre David. Y vamos a observar en los siguientes textos que este David no es el David antiguo. David antiguo está muerto, sino que es un David que Dios va a elegir como rey junto con el resto del pueblo. Veamos otro profeta más, Ezequiel, el capítulo 37, el versículo 24. Mi siervo David será futuro rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Si observan que está hablando de futuro, no dice mi siervo David, el rey, él fue. No. Dice Ezequiel 37, 24, mi siervo David será futuro rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Entonces al rey que va a ser el rey del reino de Isaías 11 se le llama David. Veamos otro profeta que nos dé más luz. Para ello vamos a dirigirnos a Oseas, el capítulo 1, versículo 11. Y los hijos de Judá y de Israel, las 12 tribus, los 144,000, serán congregados en uno. Levantarán para sí una cabeza. Interesante. Judá, 2 tribus. Israel, 10 tribus. 2 más 10, 12. Las 12 tribus, ya hemos explicado, todas las tribus son los 144,000, basado en Apocalipsis 7, versículo 4. 144,000 sellados de todas, que son 12, de todas las tribus de Israel. Entonces, es interesante, según Oseas capítulo 1, versículo 11, los hijos de Judá y de Israel, es decir, los 144,000, serán congregados en el territorio, en la tierra santa. En uno levantarán para sí una cabeza. Lo que significa es que Dios va a reunir a su pueblo, a los 144,000 que van a sobrevivir del juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9. Dios reúne a los 144,000 y entre ellos van a elegir, van a levantar una cabeza. Esa cabeza es el rey. Ellos van a elegir al rey. Significa entonces que el rey del reino de Isaías 11 será uno de los 144,000. Cristo nunca es llamado en la Biblia como David. Cristo solamente es llamado en la Biblia como hijo de David, pero nunca como David. Y la profecía está indicando que este rey será llamado David. Así le da el título profético, David. Ahora, es interesante también notar que este David solo es rey, pero Cristo no solo es rey, sino que Cristo es rey de reyes y señor de señores. Ministro Enoch Martini, ¿dónde está eso escrito? En Apocalipsis 17, el versículo 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. El David del reino
que Dios va a establecer en la tierra, según Isaías 11, es llamado proféticamente David, solo es rey. Pero Cristo es rey de reyes, significa que Cristo es rey de este rey que Dios va a levantar junto con los 144,000. Es decir, los 144,000 una vez reunidos, ellos van a elegir entre ellos a uno y él será el rey, según la profecía. Sigo leyendo, Oseas, el capítulo 1, el versículo 11, nos pronosticó que Dios reunirá a los 144,000 y ellos van a elegir a una cabeza. Pero esa cabeza vamos a leer que es un rey. Oseas, capítulo 3, el versículo 4 declara: porque muchos días estarán los israelitas sin rey. Oseas capítulo 3, verso 5. Después los israelitas volverán y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey. Vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días. Por si alguno tenía alguna pizca de duda, el rey David en nuestro tiempo, no el antiguo, sino un hombre entre los 144,000 que va a ser elegido, que no va a probar la muerte, que será inmortal, que tendrá vida eterna, un santo viviente, con el título de David, y será rey. Sí, eso dice la Biblia, pero para aquellos que quizá estaban pensando que las referencias que hemos leído sobre David hace alusión a el rey antiguo llamado David, no puede quedar duda con este texto que nuevamente se los voy a leer, que está hablando de un David, no el antiguo, sino uno de nuestro tiempo, de los últimos días, que no va a probar la muerte. Oseas capítulo 3, el versículo 5. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días. Está bien claro, no en los primeros días de la historia de la iglesia, sino en los últimos días donde estamos viviendo nosotros. Entonces hasta aquí hemos definido que el reino de Isaías 11 que Cristo va a establecer, los súbditos son los 144,000 que van a sobrevivir del juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9. Y el territorio será la tierra santa, la tierra prometida, según lo que hemos dado como evidencia. Y el rey de este reino será un personaje, uno de los 144,000, que su nombre profético es David. Así lo declara la Biblia, así lo creemos. O creemos lo que está en la Biblia, o sencillamente no se está tomando en serio lo que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Cristo dice. Yo sí creo, basado en lo que está escrito. Espero que usted también, estoy seguro que así es, porque usted es hijo e hija de Dios, que temblamos y creemos en la palabra. Para ir concluyendo esta sección, vamos a comprobar que en este reino va a haber paz entre los hombres, inclusive entre los animales. Veamos Isaías capítulo 11, versículo 13, hablando de la paz entre los hombres. Se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Entonces va a haber paz entre los hombres, entre los 144,000. Ahora vamos a comprobar que también en este reino va a haber paz entre los animales. Isaías capítulo 11, el verso 6 al 8. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán en compañía. Sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Versículo 8. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. Sí se puede notar que va a haber paz también entre el mundo animal. En este caso, el león comerá paja como el buey. El leopardo estará junto con el becerro. El lobo con el cordero. No se atacan, va a haber paz. Entonces se define que en este reino especial de Cristo, según Isaías 11,
Va a haber paz entre los hombres y paz entre los animales. Pero ministro Enoc Martín, ¿cuándo va a llegar a existir y cumplirse estas profecías de los profetas antiguos? Para ello vamos a comprobar que este reino se va a establecer en tiempo de gracia. Leamos Isaías capítulo 11, el versículo 10. En ese tiempo, o sea, el tiempo del establecimiento del reino, la raíz de Isaí será la bandera de los pueblos. Las naciones se juntarán a ella y el lugar de su reposo será glorioso. Cuando Dios establezca el reino, los 144,000, el rey y su territorio, las naciones van a buscar, porque van a saber que ahí estará el pueblo de Dios. Si las naciones buscan al pueblo de Dios, significa que todavía es tiempo de gracia, significa que es antes del milenio, significa que este reino se va a establecer antes de que Cristo venga, porque cuando Cristo venga a las nubes de los cielos, la gracia se cerró. Ya las naciones no van a buscar al pueblo de Dios para conocer y aprender el evangelio. Entonces, esta característica nos señala que este reino se va a establecer en tiempo de gracia, antes de que Cristo venga. Amén, gloria a Dios. Pero hay una razón más poderosa todavía. Como hemos leído, Isaías capítulo 11 del 6 al 9, se menciona varios niños. Si decimos que este reino, va a existir hasta en la tierra nueva después del milenio, entonces tendrían que explicar lo que voy a leer. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en Mensajes Selectos, el tomo 1, en la página 203, el capítulo Enseñanzas Especulativas. Declara así: hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Pero los que creen en las escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. Luego dice, la doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. ¿Qué está diciendo aquí? Que la doctrina o la enseñanza de que en la tierra nueva van a haber nacimientos, van a haber niños, no es parte de la Biblia. No lo enseña así la Biblia. En la tierra nueva no va a haber niños. ¿Saben por qué? Bien sencillo. Porque durante los 1000 años registrados en Apocalipsis 20 en el cielo, donde van a estar todos los redimidos, los que serán trasladados como niños, tanto resucitados como niños que no van a probar la muerte, estos niños trasladados al inicio del milenio para el cielo, ellos van a crecer durante los 1000 años. Después de los 1000 años, cuando va a haber tierra nueva, ya no serán niños, sino serán jóvenes adultos, por decirlo así. En la tierra nueva no va a haber niños. Eso implica que Isaías 11, donde está el león comiendo paja, el lobo con el cordero juntos, el niño cuidando al león, a los demás animales, eso ocurre antes de la segunda venida de Cristo, ocurre en tiempo de gracia, va a ocurrir en nuestro tiempo. Así nos señalan y apuntan las evidencias, que son muchas. Por lo tanto, hermano y hermana, estoy seguro que la palabra de Dios lo ha perturbado su mente y le ha convencido, porque no se enseña así. No es una teología popular, pero es la teología que enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Que el cielo los bendiga poderosamente. Estoy seguro que quieren que esta gran verdad se enteren muchos más. Por lo tanto, les invitamos a que compartan en todas sus redes sociales este video. También reaccionen, denle me gusta a este video para llegar a más personas. Y por supuesto, queremos saber qué opina, cuál es su comentario sobre el reino de Cristo establecido en tiempo de gracia. Impresionante, pero está en la Biblia. Por favor, su opinión en los comentarios. Gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 11, el segundo éxodo y su dieta vegetariana. Para ello, vamos a dar la base de este segundo éxodo y lo vamos a explicar. Isaías capítulo 11, el versículo 11 declara: en ese tiempo el Eterno volverá a extender su mano por segunda vez
para recobrar el remanente de su pueblo que aún esté en Asiria, en Egipto, en parte Etiopía, Persia, Caldea, Hamat y en las islas del mar. Wow, aquí se está mencionando que Dios va a extender por segunda vez su mano para traer a su pueblo, ahora no solo de Egipto, sino que ahora por lo menos aquí se mencionan 7 naciones, más las islas. Y luego, Isaías capítulo 11, el versículo 16. Y habrá un camino para el remanente de su pueblo que quedó en Asiria, así como lo hubo para Israel el día que subió de Egipto. Esta es la base para empezar la explicación de que va a haber un segundo éxodo. Para ello, entonces, basado en la Biblia, vamos a tener que explicarles brevemente el primer éxodo. Y en la Biblia está registrado en Éxodo capítulo 12. Y ahí es donde el pueblo de Dios sale de Egipto rumbo para la tierra prometida. Pero en ese trayecto, el pueblo de Dios quiso consumir algo que Dios no le había dado, por lo menos en ese trayecto. Y la dieta que Dios les dio fue una dieta vegetariana libre de carnes. Animales limpios y animales impuros, nada de carne. Esa fue la dieta que Dios le dio al primer éxodo. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, para ello aquí en la Biblia nos registra, por ejemplo, o por mencionar, lo que dice Números capítulo 11, el versículo 4. ¿Quién nos diera a comer carne? El versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Les daban la carne, en este caso de pescado, gratis los de Egipto. En este caso el faraón le daba gratis la carne a los israelitas. Y ellos cuando estaban en el desierto querían esa carne gratis. Y empezaron a pedir carne, pensando que Dios no les daba carne porque iban en camino y porque estaban en el desierto. Sin embargo, no era por eso, sino porque Dios quería que tuvieran una dieta libre de carne. ¿Cómo lo sé? Porque de acuerdo a Números capítulo 11, aquí en la Biblia, el verso 33, cuando Dios les dio la carne, dice que la carne estaba aún entre los dientes. O sea, ni siquiera lo tragaron. Estaba entre los dientes, verso 34, y los hirió con una grandísima plaga. Entonces sí les dio carne, pero ni siquiera lo tragaron y les mandó una grandísima plaga y murieron, cayeron muertos. Entonces, en el primer éxodo salen de Egipto, solo una nación, rumbo a la tierra prometida. En el trayecto les da una dieta especial vegetariana sin carne. Ahora, en el segundo éxodo se debe de repetir algo similar. Y ahora lo vamos a explicar. La dieta sigue vigente. Vamos a verlo. Y según las escrituras, encontramos una distribución de evidencia. La primera que voy a mencionar ya, entrando ya a fondo, sería Jeremías, el capítulo 30, al verso 18 declara: haré volver a los cautivos de las tiendas de Jacob. Dios promete que va a regresar a las tribus de Jacob, de Israel, a su tierra. Lo dijo un profeta, ya lo leí. Veamos otro. Ezequiel 37, el verso 21, la Biblia aquí nos declara: los traeré a su tierra. Cristo está comprometiéndose a traer a su pueblo a la tierra de sus padres, a la original, a la tierra prometida. Ya vamos, ya 2 profetas. Vayamos a una evidencia más, en este caso la tercera. Para ello vamos a leer Jeremías capítulo 23, el versículo 7. Por eso vienen días, habla del futuro. Dice el Señor, no lo digo yo, sino Cristo nuestro líder, en que ya no dirán: vive el Señor que hizo subir a los israelitas de Egipto. En el primer éxodo, Dios sí hizo subir al pueblo de Egipto rumbo a la tierra prometida. Pero como ahora va a haber un segundo éxodo, ya no se va a decir así, sino que va a cambiar la terminología. Para ello leamos Jeremías capítulo 23, versículo 8.
sino vive el Señor, que hizo subir y trajo a los descendientes de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su propia tierra. Maravilloso. Está tan claro, es autoevidente que no necesita interpretación. Está claro. Lo puede leer un niño, un joven, un adulto, un viejito, un anciano, que va a entender lo mismo. Hubo un primer éxodo, Dios sacó al pueblo de Egipto, lo llevó a la tierra prometida. En el segundo éxodo no va a ser solo de Egipto, sino de todas las naciones, incluyendo su nación. Si usted es fiel, si usted gime y clama contra todas las abominaciones y recibe el sello y va a ser uno de los 144,000, y esté donde esté, en cualquier nación, Dios lo va a sacar ahí y lo va a llevar a la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo. No lo digo yo, dice el Señor. Está escrito. Ok, ahora vamos a explicarles que no solamente estos profetas nos previnieron de esta gran profecía y maravillosa profecía. Veamos otro profeta, en este caso vamos a leer Miqueas. En el capítulo 7, aquí en la Biblia, el verso 15 declara: como en la salida de Egipto te mostraré milagros. Lo que está diciendo este versículo es que la historia se va a repetir, y así como Dios mostró milagros como abrir el mar rojo, así lo va a volver a hacer. Va a hacer milagros otra vez, ahora en el segundo éxodo. ¿Será que hay más evidencia? Sí, hay. Vamos a ir ahora a Isaías, el capítulo 10, el versículo 26. Miren qué dice la Escritura. Y el Señor Todopoderoso levantará un azote contra ellos, como en la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo en Egipto. Está diciendo que nuevamente va a alzar su vara y va a abrir el mar, como lo hizo en Egipto. Eso es el segundo éxodo. Definitivamente es el segundo éxodo. Ahora, así como en el primer éxodo, Dios les dio una dieta especial para que dieran un mensaje especial, de igual manera, en el segundo éxodo, que lo van a realizar primero los 144,000, el pueblo de Dios, los que sobrevivan el juicio de los vivos, ellos van a realizar el segundo éxodo, no solo de Egipto, sino de todas las naciones donde estén, y Dios los va a sacar y los va a llevar a la tierra prometida. Pero en ese proceso, para ese entonces, ya debieron haber practicado una dieta, en este caso, la dieta vegetariana. Consejos sobre el régimen alimenticio. El libro del Espíritu de Profecía nos dice específicamente que no hay que consumir ahora porque nos estamos entrenando. En la página 454 de Consejos sobre el régimen alimenticio dice: ni 1 gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hoy algo práctico. Ministro, qué maravillosa verdad del segundo éxodo. Nunca, de los nunca, me había cruzado en la mente y no sabía esta verdad. Está bien, felicitaciones porque está sorprendido. Yo también. Pero vayamos a lo práctico. Si usted quiere ser parte del segundo éxodo, usted tiene que tener una dieta estrictamente vegetariana, o llamada una dieta vegana, libre de carne. Porque tenemos una obra especial que hacer, proclamar un mensaje especial a un mundo perdido. Tenemos que dar un fuerte pregón a todas las naciones. Esto es lo que Dios está planificando. Isaías 11 nos habla del segundo éxodo y su dieta estrictamente vegetariana. Hermano, hermana, sé que está emocionado. Aproveche eso, que lo usa el Espíritu Santo para compartir este video en todas sus redes sociales. Y reaccione a este video, dele me gusta para llegar a más personas. También déjenos su comentario. ¿Es usted ya vegetariano? ¿Es usted ya vegano estricto?
A través de nuestras enseñanzas de Biblia, Espíritu y Profecía, usted ya ha cambiado su dieta o va a cambiar de ahora en adelante. Déjelo ahí, por favor, en los comentarios, que con mucho gusto y alegría los voy a leer. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 12. Los 66 pozos de los 144,000. Sé que el título es impresionante, lo reconozco, pero está en la Biblia. Isaías capítulo 12, el versículo 1 declara: en aquel día, dirás, ¿a qué día se refiere? Al día que se menciona en el capítulo anterior, en este caso Isaías 11, el versículo 6 al 9, habla de un día donde el lobo va a estar con el cordero, donde el león va a ser vegetariano, no más carnívoro. Ese día glorioso donde va a haber paz entre los animales, ese día glorioso donde el pueblo de Dios va a ser buscado por las naciones, tal como lo dice Isaías 11, el versículo 10. Las naciones se juntarán a ella y el lugar de su reposo será glorioso. En ese día donde el pueblo de Dios, en ese día donde las naciones va a estar buscando a los famosos 144,000, en ese día se cumple Isaías 12, versículo 1. En aquel día dirás: te alabo, oh Señor, porque aunque te enojaste contra mí, tu enojo se apartó y me has consolado. Versículo 2 sigue hablando de una canción, porque es alabanza del pueblo de Dios hacia el Todopoderoso. Luego Isaías 12, versículo 3 sí es clave. Con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Corrijo, porque en el original, en el hebreo, inclusive en la versión en inglés que usó Elena de White, la King James, en Isaías aquí se menciona, en el capítulo 12, en lugar de fuentes se dice pozos. Entonces son pozos donde se saca agua. Entonces, leamos correctamente Isaías 12, versículo 3. Con gozo sacaréis aguas de los pozos de la salvación. Si notan, son pozos en plural, no dice el pozo de la salvación, dice los pozos de la salvación. Ahora, el agua aquí representa la verdad. Sí, porque la verdad satisface, porque la verdad es vida y la palabra de Dios es vida. Como lo declara también San Juan capítulo 4 o como lo declara también San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el agua representa la verdad. El pueblo de Dios va a beber la verdad. Lo que significa es que va a estudiar, va a aprender la verdad antes de ir a dar un fuerte pregón, antes de ir a todas las naciones. Todavía va a haber una preparación final. Esto será poderoso. Ahora observes entonces, Isaías 12, versículo 3, con gozo sacaréis aguas, la verdad, de los pozos de la salvación. En este caso viene siendo las verdades de la Biblia. Los pozos vienen siendo las fuentes o el que provee agua, el que provee verdad. Y encontramos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos 39 pozos. Es decir, 39 libros que son fuente de agua, fuente de verdad. Pero en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros que son fuente también de verdad. En esta ilustración de Isaías 12, que son fuente de agua, como los pozos. Entonces, si sumamos el número de fuentes de verdad, en este caso los pozos, que serían 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento que funcionan como fuentes de agua a través de los pozos, harían un total de 39 más 27 de 66 libros. La Biblia
contiene 66 libros, es decir, 66 pozos de agua de verdad. El pueblo de Dios en aquel tiempo, según Isaías 12, va a beber agua, va a beber verdad de estos pozos, que en este caso son 66 pozos o 66 libros de la Biblia. Cuando beban de esta agua, cuando estudien, cuando profundicen, cuando se terminen de preparar, entonces y solo entonces van a salir a dar el fuerte pregón. No lo digo yo. Veamos lo que dice Isaías capítulo 12, versículo 3, es lo que ha estado explicando. Pero Isaías 12, versículo 4 dice: y diréis en aquel día, cantad al Eterno, aclamad su nombre, divulgad en los pueblos sus obras. ¿Sí notan? Que primero beben de estos pozos, beben la verdad, estudian la verdad, y solo entonces van a divulgar en los pueblos sus obras, las obras de Dios. Ahí es donde implica obra misionera que va a realizar este pueblo entre las naciones, que van a dar ellos el fuerte pregón. Entonces, ¿qué pueblo es el que va a beber de estos 66 pozos, de estos 66 libros que conforman la Santa Biblia? ¿Qué pueblo? La respuesta está en Isaías 12, el versículo 6. Regocijaos y cantad, habitantes de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, este pueblo son los habitantes de Sión. Si descubrimos quiénes serán los habitantes de Sión, vamos a saber qué pueblo va a beber de las 66 pozos de la Biblia. Ok, entonces vamos a ir a otro profeta. La clave está habitantes de Sión, los que van a estar en Sión. El libro de Abdías, que solo tiene un capítulo, en el verso 21 declara: y vendrán salvadores al monte Sión. Entonces, estos que van a beber de los 66 libros de la Biblia, de los 66 pozos de la Biblia, van a ser salvadores y van a estar en el monte Sión. Así lo dice el profeta. Ahora, ¿quiénes son estos salvadores que van a estar en el monte Sión? Apocalipsis 14:1. Y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Entonces, los que van a estar en el monte Sión como habitantes sobre el monte serán los 144,000. Entonces, ellos van a beber de los 66 libros, van a beber de los 66 pozos de la Biblia, se van a terminar de preparar y luego van a dar el fuerte pregón. ¿Cómo lo sé? Porque no va a ser la obra local, sino que va a ser mundial, con poder, con el Espíritu Santo en poder. Lo sé porque Isaías capítulo 12, el versículo 5 lo declara: cantad al Señor porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Sí, se va a saber en toda la tierra que Dios ha hecho grandes milagros, cosas magníficas. ¿Y quiénes lo van a anunciar? Los habitantes de Sión, los 144,000. Sí, así lo enseña la Biblia, así lo creemos. El espíritu de profecía concluye en Primeros Escritos, el capítulo del sellamiento, la página 37. Los 144,000 triunfaron. Sí, van a triunfar porque van a ir a todas las naciones. Apocalipsis 7:4, 144,000 sellados. Apocalipsis 7:9, van a ir a todas las naciones a traer una gran multitud. Claro que los 144,000, los futuros habitantes de Sión, van a triunfar. Hermano y hermana, sabemos que esto es verdad, por lo tanto vale la pena compartirlo para que otros aprendan, se impresionen y empiecen a practicar las verdades para ser uno de los 144,000, los futuros habitantes de Sión, del monte Sión. Compartamos, amigos, a hermanos, para que se enteren de esta verdad en todas nuestras redes sociales. También reaccionen, denle me gusta a este video para llegar a más personas. Y también queremos saber qué opina, cuál es su comentario de Isaías 12, de los futuros habitantes del monte Sión, los 144,000 que van a beber de los 66 pozos de la Biblia, fuentes de verdad. Gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí.
La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.